Muchísimas gracias. Pues continuamos con otro personaje, Francisco Villa. Si Zapata fue el Centauro del Sur, a este llegaron a llamarlo el Centauro del Norte. Y fíjate que voy a hablar de Villa, pero al revés, comenzando por lo que está sucediendo ahorita. Ajá. En esos momentos, 2019, estamos hablando de muchos años después de otro asesinato que es el suyo, que también me alegra mucho. Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923 Sí. en Parral, Chihuahua, pues por el régimen, por el sistema, por el narcosistema que 100 años después sigue gobernando con más fuerza y tiranía que nunca. Y cuando digo narcosistema, me refiero a que desde 1923, y sobre todo se confirma en 1928, sin excepción, ojo, sin excepción, todos los presidentes han sido la cabeza número uno, como diríamos en italiano, el capi di tutti capi, el capo de capos. Siempre que hay un presidente, él es el mandón, él es el gran toro echado, el gran jefe pluma blanca, quien determina quién va a la cárcel, quién es asesinado, a quién le quitan la droga para dársela a otra, a qué narcotraficante se protege, como en el caso de los 13 años que el Chapo Guzmán tuvo protección de Fox, de Calderón y parcialmente también de Peña Nieto, para que pudiera pasar 5,000 toneladas de cocaína del otro lado de la frontera para poder surtir a una nación que consume el 60% de las drogas que el planeta consume. De todo el mundo. De todo el mundo. Entonces me alegra que también se hayan echado a Villa. Por supuesto, lo detuvieron. Él, hay que reconocer que ya estaba retirado. Ajá. Ya no estaba en activo ni tenía ya acciones militares que lo convirtieran en una persona peligrosa. Pero había dejado tantas muertes, había dejado tanta destrucción a su paso, y había dejado algo en lo cual hay que reconocerle que es campeón. ¿En qué crees que es campeón? Francisco Villa. En el número de hijos naturales que tuvo. Entonces eso de 900. 900. Sí. Mujer que se le atravesaba, sí, así pareciera una escoba flaca, mujer que caía bajo el poder de sus garras. Y fornicaba con ella y la dejaba en unas horas o en un ratito después. Pero además hubo épocas en las que diariamente violaba a 5, 6 y hasta 10 mujeres en una misma ranchería, en una misma ciudad, y presumía de ello, porque era ¿qué? Muy macho y muy mal averiguado, como dice Jorge Negrete, un enfermo mental. De hecho, como psicoterapeuta te puedo decir que el diagnóstico profesional que puedo emitir sobre Francisco Villa es que es uno de los personajes de la historia del mundo que más de manera perfecta cumple con el perfil de un asesino serial psicópata. Violador, secuestrador, asesino, y le gana a Zapata. Las víctimas de Villa son mucho más grandes en número y en calidad que las víctimas de Zapata, y viste ya el tamaño de la criminalidad de Zapata. Sí. Bueno, pero lo que te quería decir es que en estos momentos, ¿quién crees que así como Madero está en las páginas principales del gobierno federal y en su logotipo, y dice que estamos celebrando el año de Zapata? Toco madera, yo no. ¿Sí? ¿Qué crees que usan los narcos en estos momentos? Los grandes cárteles aztecas de todo el país, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, el cártel de Tijuana, el cártel del Golfo, todos los cárteles aztecas que en estos momentos se disputan las rutas libremente, porque ya no hay un don gato que los controle o los ponga en paz. Ahora sí ya Libre. Cada quien en el territorio nacional, sí, hagan lo que quieran, nada más me van a dar mi lana. Y por supuesto el gobierno federal está recibiendo cantidades bestiales. El famoso moche, sí, pero a diferencia de los presidentes anteriores, que sí tenían un narcotraficante protegido, mientras que a todos los demás los perseguían, los encarcelaban, y había un cierto control. ¿Por qué crees que el delito del secuestro en la Ciudad de México se ha disparado más de 5 veces, o sea, más de 500%?
Sí. ¿O por qué el número de muertos ha crecido en un 40% en el mismo lapso de 6 meses, comparando este periodo con el periodo equivalente al de Peña Nieto? Es decir, ¿por qué todo lo que es índices criminales se duplican, se triplican, se quintuplican? Es un verdadero desastre el que está viviendo el país. Ajá. En inseguridad. El gran reclamo de la gente en general sigue siendo seguridad, pero el mexicano es tan, y perdón, se va a oír muy feo, tan analfabestia, tan chairo, que el 70% de la población sigue celebrando que le entierren el estoque, ¿sí?, en sálvase a la parte. Doctor, y mucha de esta gente supuestamente son católicos. Bueno, católicos diésel, te lo reconozco. ¿Sabes qué es un católico diésel? A ver, católico diésel, que es católico. Diésel. Sí, o sea, son los no pueden ser católicos. Católicos son bautizados, no van a misa. Son bautizados. Ajá. Pueden ir a misa, sí, pueden rezar el rosario, pueden ir a visitar a la Virgencita de Guadalupe, pueden hasta comulgar, por supuesto. Pero ¿por qué realmente no son católicos? Ajá. Porque su código ético cotidiano, sus decisiones morales más importantes relacionadas con el matrimonio, la educación, la vida, el aborto, las drogas, el adulterio y todo lo que implica los 7 pecados capitales, no siguen los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué siguen? Lo que les dicta alegría a su puerco Macarena. O sea, es la ley de la panza y de los órganos sexuales, es lo que rige su conducta, aunque se autodenominen católicos. Además, cuando les haces las preguntas mínimas que todo católico debería saber responder, pues no rebuznan porque no se saben la tonada. O sea, yo hice hace poco en la ciudad de Puebla, en un coso taurino, había no menos de 5,000 personas reunidas a una conferencia a favor de la vida que me tocó dar. Y yo voy a comenzar mi conferencia haciendo una pregunta. Díganme, por favor, cuál es verdaderamente el significado de la Santa Misa. Nadie pudo responder entre 5,000 personas. Algunas señoras, incluso líderes de movimientos católicos, sí, y nadie dio una respuesta correcta. Por eso México es un país de bautizados, ex cristianos, ex católicos y neopaganos. Sí. Por esa razón voy a lanzar, desde aquí de esta ciudad de Phoenix, voy a lanzar un seminario, un diplomado a escala global, vía virtual y vía presencial, para los que puedan ir en las ciudades donde voy rotando. Sí. Yo soy un trotamundos, un diplomado que se llama Reevangelizando el Mundo Neopagano. Bien, volviendo a Villa. Aparte de sus asesinatos múltiples, de su descendencia de 900 hijos naturales o más, esos son los que se le conocen, sí, pero ¿qué tal los que no se le conocen? Además, empezó su carrera delictiva a los 13 años. Su primer asesinato lo cometió antes de ser un adolescente como tal, antes de ser siquiera un joven o un adulto, ¿no? Y eso lo hizo huir de su pueblo natal y dedicarse toda su vida a disfrutar de la crueldad, a disfrutar del asesinato, la violación, el sexo sin amor, el poder. Y además, cometiendo cada estupidez, como por ejemplo, su sueño dorado, ¿sabes cuál era? Ocupar la silla presidencial. Esa es una anécdota que no es para reírse, es para llorar, y de alguna manera me recuerda al Pejelopóstil actual. Su sueño dorado era ocupar la silla presidencial. Así, sentarse en la silla presidencial. Bueno, pues se sentó en la silla presidencial, ¿sí? Estuvo como 5 minutos y dijo, bueno, ya logré mi objetivo, ahí se las dejo. ¿Cómo ves? Bueno, él tenía una ventaja sobre el actual. Digamos que la única cualidad de Pancho Villa es que él sabía que no sabía. Sí. Y el actual cree que sabe, pero no sabe. Sí. Está peor que Pancho Villa. Y aquel mataba a adultos y tal vez jóvenes que iban a la guerra, pero el de ahora no mata a adultos, mata a bebés nonatos.
Entonces, ¿quién es peor? Pero bueno, hoy no toca hablar de Pejelopóstli. Sí. Regresando a Villa, muchos creen que es un héroe porque invadió Estados Unidos. Ajá. A ver, no es cierto, no invadió Estados Unidos. Lo que hizo fue hacer una incursión criminal en una ranchería norteamericana, En Columbus, ¿no? Columbus, muy cerquita de la Sí. frontera, a unos cuantos kilómetros de la frontera con México. Disparó, mató gente, quemó chozas o casas o lo que haya sido, y antes de que los rurales norteamericanos o la migra o el ejército pudiera reaccionar, regresó a México. ¿Y qué hizo durante todo el tiempo después de que regresó a México, después de haber invadido Estados Unidos? No hizo otra cosa más que huir. Mandó a Estados Unidos un expedicionario, un general, no recuerdo, si mal no recuerdo, se llamaba Pershing, el general Pershing, pero si no es así, búsquenlo en la red, ahí está. Y nunca lo encontró. ¿Por qué? Porque siempre fue tan valiente que se escondió. Sí. Si hubiera sido un héroe, pues se enfrenta con sus fuerzas villistas y capaz que le gana una batalla al general que lo andaba buscando, pero era un verdadero cobarde, que en vez de enfrentar al ejército que él había ido a perseguir, se dedicó a esconderse. Es como el cuate que va y le menea los ojos, los bigotes al tigre o al gato, o al perro, al pitbull, y después se echa a correr y logra nunca ser alcanzado. Pues qué valentía tan heroica y tan maravillosa de ser imitada, ¿no? Bueno, pues ese es Villa. Ese es el otro de los héroes que tienen su nombre en letras de oro en el Congreso. Es un psicópata multiasesino criminal que muere asesinado por los que habían sido sus amigos, sus compañeros de revolución. Tengo una duda, doctor. ¿Cuál de estos? Estamos hablando de Madero. Ahí van dos, Zapata y Villa. Zapata y Villa, falta Carranza, Madero. Carranza. Madero ya hablamos la semana pasada. No, es la primera vez que menciono voy a mencionar a Madero en un rato más. Sí, porque ya tenemos poco tiempo en la radio. Okay. Y para llegar a tiempo allá también necesitamos no hay mucha, tenemos 20 minutos más. Ok, sí. Bueno, en la radio vamos a tener que salir. Bueno, déjeme hablar con nuestro hermano de programación. ¿Cómo no? Pero ¿cuántos de estos llegaron a ser masones? Todos. Es decir, Zapata pues se supone que era un hombre como de dinero, pero Villa no. Villa importa, era un salteador. Entró a las logias masónicas. Sí. No sé hasta qué grado, no hay datos muy evidentes sobre eso. Sí. Pero ningún revolucionario dejó de ser masón. Ajá. Todos entraron de una manera u otra a la masonería, aunque haya sido en obediencias y logias diferentes. Sí. Para poder ocupar esos lugares en la historia y esos lugares en la depredación que fue la revolución tenían forzosamente que ser masones anticatólicos juramentados para perseguir al ciudadano de a pie, católico, creyente, practicante. Sí. Y sobre todo a los curas, a los sacerdotes en activo. Con eso contesto tu pregunta. Sí. Y nos da tiempo todavía de platicar de Carranza. Ajá. Bueno, pues mira, el presidente Venustiano Carranza, también masón, de altísimo grado, fue mi pariente lejano, era primo hermano de mi bisabuelo, ¿sí? Y era la oveja negra de la familia. Te voy a decir por qué fue la oveja primo negra. De su bisabuelo. Sí. Okay. Sí. Yo me apellido Carranza, por el lado de mi madre. Ah, mire. Sí. Ella es Guadalupe Carranza. Sí. Mi abuelito es José María Carranza. Ajá. Y el papá de mi abuelo, José María Carranza, era primo en segundo grado de Venustiano Carranza. Ah, mire. Y nos da mucha vergüenza el apellido. Y la primera que me lo aclaró fue mi madre. Cuando le dije, oye madre, ¿y por qué siempre pones Guadalupe C de Abascal? Porque ella nunca puso Carranza de Abascal. Ajá. Nada más ponía una C. Y luego, ya en los últimos 40 años de su vida, ¿qué crees que hizo? Nada más ponía Guadalupe de Abascal. Suprimió el Carranza. Y cuando nosotros firmábamos Juan Bosco Abascal Carranza, me decía, borra el apellido. Ajá. No lo uses.
mi papá también, no uses el Carranza. Eres Juan Bosco Abascal y punto. Ok. De hecho, mi firma solo dice Abascal. Abascal. Se lee bien, no es un garabato. Sí. Se lee Abascal. ¿Por qué crees? ¿Cuál es la explicación que me dio mi madre de por qué avergonzarse del apellido? Ajá. Porque del apellido Carranza se derivó el verbo carrancear, literal, ¿eh? Sí. ¿Y qué era carrancear? ¿Tú sabes qué significaba No, carrancear? no. Cuando una señora preguntaba por su hija en alguna ranchería desolada, Sí. de puerta en puerta, como ahora la señora de este chavo universitario que acaban de matar, y que anduvo de puerta en puerta preguntando por él hasta que descubrió que lo habían asesinado antes de que pagara el rescate, o sea que negoció sobre un cadáver. Bueno, pues esto lo hacía Carranza miles y miles de veces. Entonces carrancear es secuestrar, Sí. después de incendiar y robar las rancherías, los pueblos, incluso las ciudades, ¿sí? Eso es carrancear. Y entonces, oiga, fulanita, ¿no ha visto a mi hijita? No, no la he visto, pero seguro ya se la carrancearon. Así contestaban. Sí. Las mujeres, las personas que podían contestar, que estaban milagrosamente vivas, por donde había pasado Carranza, Venustiano Carranza, que además era un masón cruel, perseguidor de la iglesia. Carranza persiguió a la Sí, iglesia. de él sí tenía conocimiento, pero tenía Pues dudas carrancear de Villa. es asaltar, robar, incendiar, secuestrar, violar, destazar y abandonar. Y pero se me pasó decir algo muy interesante de Villa. Los cárteles de la generación actual de narcotraficantes usan en su pistola la imagen y el nombre de Villa. Incluso hay grandes narcotraficantes que tienen Villa o F.B. chica, Francisco Villa, con diamantes incrustados en las cachas de oro de sus pistolotas Magnum o de sus rifles Barrett o de las armas que usan, porque Villa es muy conocido en el mundo del narcotráfico como un modelo a seguir. En eso sí tienen toda la razón. Y fíjate que en el caso de Villa no le podemos encontrar nada positivo, como en el caso de de Hidalgo, que se arrepintió. Ninguno de estos se arrepintió. Y Carranza también fue asesinado. Sí. Carranza fue asesinado, ahorita te digo cuándo. Aquí está el 21 de mayo de 1920 en un pueblito poblano que se llama Tlaxcalantongo. O sea, si recorremos Madero, Zapata, Villa, Carranza, Cárdenas, Obregón, Calles, todos, excepto Calles y Cárdenas, fueron asesinados. Y junto con ellos, otras docenas, cientos y miles de revolucionarios que se dedicaron a matarse entre sí unos a otros. Entonces, ¿dónde está el heroísmo de nuestra revolución? ¿Sí? Para nada. Es tan trágica y tan sangrienta como el terror de la Revolución Francesa, en donde todos los líderes franceses fueron a dar al cadalso, llevados por aquellos familiares o víctimas de quienes ellos a su vez habían llevado primero a que les cortaran la cabeza, a la guillotina. El terrible reino de terror que se vivió en Francia con la Revolución Francesa, se vivió en México desde 1910 hasta 1936. 26 años de terror, de persecución, 26 años de latrocinios, asaltos, secuestros, violaciones, desapariciones forzadas. Y ahora se habla desde que Cárdenas fue presidente, se nos ha hecho creer a los mexicanos que es una maravillosa, extraordinaria y digna de admiración transformación. Y el actual Pejeropostli insiste que es la número 3 y que él tiene la cuarta, cuando en realidad no hay nada que celebrar en nombre y en recuerdo y en fervor de la revolución. ¿Por qué? Porque simplemente te voy a decir la conclusión de qué fue la revolución. Quítate tú para ponerme yo. Ya, quitaron a unos ricos para poner a otros. Y quitaron a unos ricos y surgieron los nuevos ricos. Pero además ahí te va, surgieron los nuevos propietarios de la tierra mexicana.
Sí. Si yo te digo Michoacán, ¿de quién es propiedad? Es interesante. De los Cárdenas. Cárdenas. Y si yo te digo Veracruz, de los Sí. Alemán. Alemán Valdés. Ajá, y compañía que recibieron a los espías alemanes con 50 toneladas de oro para llenar el noroeste mexicano de droga, dizque para ganarles la guerra a los gringos. Y ahí se fortaleció extraordinariamente el narcotráfico a través de la presidencia de Alemán y de toda su descendencia hasta la fecha. Son puros narcos todos ellos, ¿eh? Sí. Y si yo te digo el estado de Hidalgo, pues Rojo Gómez. O sea, cada estado de la República tiene su dueño a partir de 1920 y tantos. Los porque grandes se señores que apoderaron. quedaron, sí. Entonces eso de tierra y libertad es una vacilada que el gobierno actual, ya sea por maldad masónica o por ignorancia patética, insiste en que toda la niñez mexicana se trague sin el menor juicio histórico, sin el menor conocimiento de la realidad. ¿Cómo puedes dominar a un pueblo? Manteniéndolo en la ignorancia. Pero en un próximo programa espero hablar de la última parte de la revolución, que se llamó el Pacto de los Generales, que encabezó otro asesino perseguidor de nombre Plutarco Elías Calles. Sí. Plutarco Elías Calles, el que fundó el PRI. El que funda el PRI y el que crea o le da el dinero económico a ¿cómo se llamó este señor? Es Eusebio Joaquín. El que funda la iglesia de la Luz del Mundo. De la Luz del Mundo en 1923, y que desde entonces todos los incautos que han caído en esta supuesta iglesia, de la cual ya en México hay alrededor de 5 millones, se han dedicado a fortalecer al gobernante local, Jalisco sobre todo en turno, y desde luego ya hay un rumor tremendo en Estados Unidos que Trump va a echar de cabeza al peje, porque con el dinero de este señor Naasón se ganaron por parte de Pejeloposti las elecciones del año pasado. Y si eso se demuestra, imagínate el batidillo que se va a armar. Sí, no, sí. Bueno, ahí arriba, que además dicen los entendidos, como Ajá. un gran escritor del Universal que se llama Ricardo Alemán, Ajá. que la carta fuerte de Trump contra López Obrador, con la que le dobla con la que le dobló la manita, Sí. Como dicen ahora, o se el la metió rabo al doblada, ¿no? puerco, o el rabo al El puerquito. rabo al puerco. Sí. Es justamente, tú no obedeces mis órdenes para que les cierres el flujo a los narcos y a los migrantes, demuestro que tu campaña fue absolutamente sucia, ilegal, contraria a tus propias leyes y que no mereces continuar con la presidencia de tu país. Sí. Esa es la carta fuerte de Trump. Y lo puede decir en cualquier Sí. momento, ¿eh? Que de hecho yo quedo maravillado, pero tristemente maravillado. Sí, tristemente maravillado. ¿Cómo es posible que todavía sea digno alguien que dice tantas mentiras día Y tras tantas día? estupideces, deja tú las mentiras, Aparte. las pejendejadas, ¿no? Sí. Le hizo una inclusión en medio para que no sea la... Exactamente, ¿no? No, que no se oiga la palabrota Sí. mexicana, sino el neologismo el político. neologismo. Pejendejadas. Sí. Muy bien, pues no sé si se pueda decir algo más. Nos queda en el tintero para otra sesión Madero, Sí, Madero, Calles, Calles, Obregón, Obregón, Ujú. puro mafioso, criminal Sí. de alta escuela. Sí, y tan agresivos que pasan a un nivel un poco mayor, yo pienso, en contra de la iglesia. Claro, y también nos queda Cárdenas. Sí, Eso de que expropió el petróleo es puro cuento, se los quitó a los ingleses y se los dio a los gringos. México nunca ha sido propietario de su petróleo, es un gigantesco fraude, decirlo y cómo ha operado Pemex. Sí. Además ha sido la caja chica del gobierno, o caja grande, porque estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que le ha quitado el gobierno federal desde 1936 a esa empresa para no hacerla productiva, para que México nunca sea autosuficiente en hidrocarburos. Es un plan que Cárdenas pactó con las logias masónicas norteamericanas y nos hacen creer que es un héroe expropiador.
a favor de la nación mexicana, cuando en realidad lo único que hizo fue hundirnos más de lo que pudo haber hecho en su calenturienta imaginación, al aceptar y recibir órdenes de las logias yanquis. Sí, es lo que le quería decir. Todos estos grandes líderes que hemos tenido, pero malos grandes líderes, tiranos, son masones, han sido sin masones. excepción. Obedecen a un plan que ya tienen global, un plan global. A un plan global de dominación, sí, anticatólica, antimexicana. Sí. Por eso mi padre escribió un libro que también recomiendo, yo también lo tengo en venta, que se llama La Constitución de 1917, ojo, destructora de la nación. Así, yo le llamo la prostitución, y no son constituyentes, son prostituyentes de 1917, destructores de la nación. Y párrafo por párrafo, mi padre y yo demostramos en este libro cómo México desde ese año ha sido sistemáticamente destruido en su ADN católico. Pero eso será el tema del tema que sigue. Bueno, entonces vamos a terminar con esto. Bien, ya, terminamos. Para alcanzar a llegar al otro. Bien, ¿Dónde va a estar hoy, doctor? En la Iglesia de Cristo Rey, a las 7 de la tarde, lanzando, exponiendo el programa que quiero a escala global, que se podrán inscribir de cualquier parte del planeta, que se llama Reevangelizando al Mundo Neopagano. Reevangelizando al mundo neopagano. Sí. Muy bien, pues están todos invitados en Cristo Rey, hermanos del área de Phoenix y de Tempe, Mesa, para allá. Bueno, hasta de Scottsdale recibo personas que ya me garantizaron que vienen. Muy bien, pues ahí lo tienen, el doctor Juan Bosco Abascal, y que estará con nosotros nuevamente en el 4º programa de la serie. Y no se olviden, nada más para Armila Vargas, ¿qué quiere decir Illuminati? Illuminati. Bueno, si el Illuminati es una secta dentro de la masonería, que es la más poderosa desde que se fundó, en 1700 y pico. Ellos son como que los príncipes del arco real, los grandes comendadores, los grandes hacedores de las grandes políticas transnacionales. Los Illuminati son masones del más alto nivel, que manejan directamente a una multitud de asociaciones que también tienen un gran poder, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la FAO, la ONU, la UNESCO, el Club Bilderberg, el Club de Roma, la Trilateral y otras muchísimas organizaciones del poder global. Digamos que los Illuminati vendrían siendo así como los generales de 5 estrellas. Sí, y son supuestamente satánicos, son luciferinos, y tienen esa de que están iluminados por la luz de Lucifer, por la luz de Lucifer, por la luz del ángel caído, que les promete ser dioses. Por eso el masón Illuminati dice: yo no creo en Dios, yo soy Dios. Sí, en sus mundos son dioses ellos, pero ellos piensan que van a ser Dios por toda la eternidad. Menuda sorpresa que les espera cuando entreguen los temas. Así es. Bueno, pues muchas gracias, doctor Juan Bosco apasionante, gracias por este espacio increíble. Gracias, y gracias a nuestros hermanos también de Radio Católica Internacional, a nuestros hermanos de Julis Católicos. Tuvimos en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona, con este